Luis Donaldo Colosio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre discreto, exigente en el trabajo y con una visión clara para transformar al país. Luis Donaldo Colosio nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, y de su padre aprendió el arraigo y orgullo por su origen, así como la dedicación al trabajo. Desde la primaria destacó como estudiante, fue poeta y orador. Incluso llegó a ganar varios concursos, construyendo así las bases de su liderazgo, mismo que lo llevaría a alcanzar la posibilidad de convertirse en presidente de México en 1994. Como miembro del PRI fue diputado, senador, presidente del partido y candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, su más grande legado fue que dedicó toda su vida a transformar a dicho partido, pues durante su dirección llevó a cabo modificaciones en sus estatutos para hacer del PRI un partido más democrático y abierto a las candidaturas de todos los ciudadanos, eliminando el compadrazgo y la compra de candidaturas. Sin embargo, por desgracia, fue privado de la vida el 23 de marzo de 1994 en un cruel atentado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. Un triste suceso que sigue dando mucho de qué hablar, pues existen diferentes teorías que señalan que su muerte se debió a un complot orquestado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, como una respuesta ante la amenaza que representaba Colosio ante los intereses más podridos y corruptos del priismo. Porfirio Muñoz Ledo. Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder. Hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de un hombre que ha esculpido con sus propias manos la transformación de este país. Incluso, expertos señalan que AMLO pudo nunca haber llegado a ser presidente de México si no fuera por el liderazgo y trabajo realizado por Porfirio Muñoz Ledo. Uno de sus más grandes actos de valor se dio el 1 de septiembre de 1988, cuando la sesión de Congreso General se convirtió en el primer diputado en la historia de México en interrumpir el informe de gobierno del entonces presidente priista Miguel de la Madrid, para reclamarle sobre el fraude electoral que le dio la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, en la famosa caída del sistema para computarizar los votos. Es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene varios posgrados y un doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por la Universidad de París. A lo largo de su extensa trayectoria ha militado en varios partidos políticos y ha ocupado un gran número de cargos de primer nivel de gobierno, entre los que destacan el haber sido secretario del Trabajo, de Educación Pública, presidente del PRI y el PRD, senador, diputado federal y en 2 ocasiones presidente de la Cámara de Diputados. Sin duda este hombre será recordado como uno de los más grandes líderes de la transformación democrática de México, pues junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, en el año 1989 fundó el Partido de la Revolución Democrática, que nació del famoso Frente Democrático Nacional. Un paso que sin duda lo convirtió en uno de los caudillos mexicanos que dio pie a la llegada del pensamiento de izquierda a la presidencia de la República con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lázaro Cárdenas del Río. Considerado como el presidente de México más querido en la historia y sin duda un hombre que transformó el destino de toda una nación. Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y en 1913 se unió a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón, convirtiéndose en un soldado muy destacado y ejemplar, pues con solo 25 años obtuvo el grado de general. Es importante mencionar que fue gobernador del estado de Michoacán. Fungió como secretario de gobierno en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y llegó a ser dirigente del entonces Partido Nacional Revolucionario, hoy conocido como el PRI. Asimismo, con su llegada a la presidencia de la República, el 1 de diciembre de 1934, llegaron los cambios que finalmente transformaron la realidad de un país que había sido azotado por la guerra y la injusticia. Durante su mandato, una de sus primeras acciones fue abandonar el castillo de Chapultepec, pues le parecía un lugar muy ostentoso para ser la residencia del presidente, por lo que se mudó a Los Pinos y convirtió el castillo en el Museo Nacional de Historia. Entre sus logros más destacados como presidente se encuentran el impulso de la educación rural, la fundación del Instituto Politécnico Nacional,
la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos Indígenas, la repartición de tierras a los más pobres y la fundación del Banco Crédito Rural, sin dejar de mencionar el haber expropiado los bienes de petróleo y la creación de Pemex, con lo cual se fortalecieron las finanzas públicas y mejorando considerablemente la situación económica de México. ¿Cuál de estos personajes te pareció el más interesante? Escribe tu opinión en los comentarios, comparte este video con todos tus amigos y seres queridos y dinos a quién más agregarías a esta lista. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.